Caminaba con una bolsa de papel marrón en la mano. Dentro, 2 botellas de jugo de arándano y una receta médica que, en teoría, no debía tener aún. Faltaban 3 semanas para la cita oficial. El doctor había adelantado la consulta. Dijo que había que controlar algunos marcadores. Era su manera educada de decir que mi cuerpo estaba enviando señales que mi espíritu ya no podía seguir sosteniendo. Así que regresé a casa antes de lo previsto, en busca de un poco de silencio, una silla y quizás algún viejo vídeo de pesca en YouTube. Pero lo que encontré fue una intervención. Una escena montada. Y yo era el actor que no había sido invitado. Todos estaban allí. Dana, sentada en el sofá. Megan, con las piernas cruzadas, como si fuese un martes cualquiera, desplazando su dedo por la pantalla del teléfono. Rebecca, con esa sonrisa tensa que nunca llegaba a los ojos. Y Kyle, mi medio hermano, sí, el que una vez fue arrestado por intentar devolver un televisor que jamás pagó, repantigado en mi sillón favorito. Como si él hubiera pagado la hipoteca y barnizado los listones de roble. Nadie se inmutó al verme. Ni siquiera la perra. Ella me vio, bajó la cabeza y se fue. Como si alguien le hubiese enseñado a hacerlo. Estaba cruzando el umbral del salón cuando Megan levantó la vista y lo soltó, como quien comenta si va a llover. Ahora él es nuestro nuevo papá. No se rió. No dudó. Dana no la corrigió. Rebecca bajó la mirada. ¿Kyle? Ese imbécil solo me miró con una sonrisa forzada, como si yo hubiera interrumpido su serie favorita. Parpadeé. Nadie se movió. La receta cayó de la bolsa y tintineó contra el suelo. Nadie se agachó para recogerla. Ni siquiera Dana. Y yo me quedé ahí. Con mis 63 años, viendo cómo 4 personas fingían que jamás construí esta vida. Que nunca pagué las facturas. Que jamás me dejé la piel arreglando el cableado de esta casa. Que no estuve ahí cuando Dana necesitaba espacio, hace 3 años. Lo que ahora me parecía más ensayo que crisis. No grité. No pregunté. Solo puse la bolsa sobre la mesa y los miré. Uno a uno. El tiempo suficiente para que Megan se removiera incómoda y Kyle apartara la vista como si hubiera olvidado su texto. Entonces Dana rompió el silencio. Thomas, quizá deberíamos. Levanté la mano. No para pegar. No para hablar. Solo para silenciar. Y funcionó. Como por arte de magia. Luego me giré y salí por la puerta. Sin abrigo. Sin cartera. Sin llaves. Solo el sonido del frasco rodando por el suelo de madera, como si el mundo no pudiera decidir si debía volver. Que se quedaran con eso. Que Kyle siguiera jugando a la familia. Yo ya me había estado preparando para esto más tiempo del que imaginaban. No aceleré. No conduje lejos. Solo lo suficiente como para que las torres de señal no me ubicaran de inmediato. Me estacioné en el terreno trasero de un taller mecánico abandonado desde antes de la pandemia. Me quedé sentado en mi camioneta, con el motor en marcha, mirando las carcasas oxidadas de autos desmantelados. Debería haber estado furioso. Golpeando el volante, gritando como esos maridos de telenovela que descubren que la niñera no era el único problema. Pero no lo estaba. Sentía frío. Porque, en el fondo, no me fui derrotado. Me fui para terminar lo que empecé. Hace 3 meses, Dana empezó a bloquear su teléfono. No el bloqueo habitual, no. Esto era diferente. Antes solía darme el móvil para leer una receta o revisar Facebook. De repente, siempre lo dejaba boca abajo cuando yo entraba. Después agregó reconocimiento facial.
y lo llevaba aferrado a las manos como si fuera un rosario. Le pregunté una vez, solo una. ¿Escondes algo? Rodó los ojos. Estás paranoico. Es la medicación. Te pone así. Manual básico de manipulación. Debería haber sabido que eso no funcionaría conmigo. Tal vez no se me da bien enviar mensajes, pero en sistemas, nadie me gana. 35 años como electricista te enseñan a notar cuando una luz parpadea sin motivo. Cuando la energía circula donde no debe. Así que dejé de preguntar. Fui a un Walgreens, 2 pueblos más allá, y compré un teléfono prepago barato. Instalé grabaciones por voz en mi taller. No en la casa, muy obvio. En el cobertizo que construí con mis manos. Ese donde Dana jamás entraba porque olía a metal. Ese se volvió mi archivo. Cada vez que ella salía apurada, yo seguía las notificaciones bancarias. Pensaba que yo no sabía de la tarjeta conjunta que había reactivado a nombre de Rebecca. O que su nueva clase de yoga se pagaba en un bar de hotel donde no había ni una sola colchoneta. Tomé capturas de pantalla, grabé llamadas, no las suyas, las mías. Mis propias conversaciones con el banco, con el abogado, con el médico. Todo lo que podía autenticar, lo hice certificar ante notario. No dejé un solo cabo suelto mientras ella sonreía con suficiencia, escribía mensajes y murmuraba por teléfono. ¿Y Kyle? Supe de Kyle incluso antes de que regresara arrastrándose al pueblo. Encontré un recibo de una transferencia bancaria dirigida a su cuenta, escondido tras una factura de calefacción. El imbécil incluso firmó con su nombre, indicando que era el reembolso de un préstamo, pagado con los ahorros personales de Dana. Ella estaba alimentando al parásito. Así que no, lo de hoy no fue sorpresa. Fue cierre. A las termitas no se les grita. Se llama al exterminador. Y yo llevaba semanas esparciendo veneno, en silencio. Sentado en esa camioneta, abrí la guantera y saqué una vieja carpeta de cuero con la etiqueta Viajes de pesca a un 9 a 15. Nunca fue usada para pescar. Dentro había PDFs impresos, fotografías como evidencia, cronologías detalladas, incluso un mensaje de voz grabado de Dana a su hermana. Honestamente, creo que está perdiendo facultades. Eso lo hace más fácil. No va a pelear por nada. Rebobiné la grabación. La volví a escuchar. Sonreí. Pensaban que me habían tomado por sorpresa. Pero esto no era una emboscada. Era una puesta en escena. Y ahora se alzaba el telón. El cobertizo siempre olía a pino y sudor viejo, con un leve rastro de WD-40 en el aire, sin importar la estación. Era el único lugar que había construido completamente con mis propias manos. Sin contratistas, sin kits prefabricados. Solo una losa de hormigón, algo de estructura, y mi propia sangre mezclada con el serrín. Entré y cerré el cerrojo tras de mí. El aire estaba quieto. Las herramientas colgaban en filas perfectamente alineadas. No se habían usado en semanas. No porque estuviera demasiado enfermo. Sino porque estaba vigilando. En la esquina más lejana, detrás de una estantería marcada como pinturas y trastos, había un panel sujeto con 6 tornillos. Los aflojé uno a uno, con calma. Detrás había una cavidad oculta en la pared. No más ancha que una mochila. Dentro, mi versión de una caja fuerte. Un contenedor de contratista sellado contra la intemperie. En la etiqueta se leía diagramas eléctricos viejos. Pero el cierre era biométrico. Coloqué mi pulgar sobre el lector, esperé la luz verde y lo abrí. Nada de cables. Solo pruebas. Saqué la primera carpeta. Sobres tamaño legal, sellados y fechados.
Las modificaciones del fideicomiso llevaban fecha de 4 meses atrás. Justo cuando Dana había empezado a ausentarse por las noches sin dar explicaciones. Había redirigido toda la estructura a través de una compañía gestora distinta, cofirmada con mi viejo amigo del sindicato, Art. Si yo moría, cosa que cada vez veía más como una victoria, nada pasaría automáticamente a ella. La segunda carpeta era más gruesa. Contenía USBs, mensajes de texto impresos, y la tarjeta de memoria de un teléfono desechable, etiquetada como rojo. La inserté en el viejo portátil que guardaba en el cobertizo, nunca conectado a Wi-Fi ni a la red de la casa. Aparecieron notas de voz. Ya apenas nota nada. Podría irme una semana y él creería que estoy en yoga. Otra grabación. Kyle es distinto. Él lo entiende. No como Tom, que cree que darnos techo equivale a amor. Y entonces, la que me destruyó. Es lento, pero su pensión lo cubre todo. Si no, ¿por qué me quedaría? No parpadeé. Solo la volví a reproducir. Luego pausé y fotografié la pantalla. Todo estaba respaldado 2 veces. Una copia en un SSD portátil escondido dentro de un nivel hueco. Otra en una micro SD pegada detrás de la luz trasera de mi camioneta. No estaba documentando una traición. Estaba construyendo aislamiento. De ella. De ellos. El dolor ya había pasado hacía semanas. La noche en que estuve en el pasillo a las 3 de la madrugada y la oí decir su nombre por teléfono. Suave. Riendo. Como si yo ya no existiera. Ahora todo era mecánica. Una llave inglesa en las costillas. Un bisturí en el matrimonio. Puse todo sobre el banco de trabajo. Hice inventario. Y empecé a escanear el correo que Dana había enviado desde su cuenta secundaria. La que ella pensaba que yo desconocía. Deberíamos esperar hasta su próxima cita, se oía en la grabación. Si le dan otros 12 meses, estamos del otro lado. Si no, cambiamos de rumbo antes. De cualquier forma, saldremos bien parados. Saldremos. Es decir, ella y Kyle. Ese fue el momento en que algo se apagó dentro de mí. Como si accionara un disyuntor. Dejé de ser un hombre para convertirme en un cálculo. Y mi cálculo no incluía salvar a nadie. Solo asegurarme de que no pudieran gastar ni un centavo mío sin recordar lo que costaba. Rotulé carpetas, sellé bolsas, volví a atornillar el panel a la pared. La guerra ya había comenzado. Ellos simplemente no sabían que yo la venía peleando solo desde hace tiempo. Ese mismo sábado, Dana organizó una parrillada. Como si nada hubiera pasado. Como si hubiera salido a comprar leche y me hubiera olvidado el camino de regreso. Hamburguesas en la parrilla. Sombrilla en el patio. Bocina Bluetooth sonando clásicos de los 70, como si esa década no hubiera terminado en sangre y poliéster. Incluso invitó a los vecinos. Los mismos que me habían visto a las 6:30 cada mañana regando el césped con pantuflas más viejas que el currículum de Kyle. La lista de invitados fue planeada. Gente que no haría preguntas. Gente que siempre se reía demasiado fuerte con los chistes de Dana y que me miraba como si fuera parte del decorado. Una de ellas, Lori, agente de bienes raíces, preguntó. ¿Y Thomas? Lo dijo alto, lo suficiente como para que 3 más escucharan. Dana dio un sorbo a su rosado como si sus músculos ya supieran qué hacer. Está en el lago. Necesitaba espacio. Lo dijo con una calma ensayada. Demasiado calma. De esa que no engaña ni al aire. Kyle tomó el control de la parrilla. Mi parrilla.
La que había incrustado en el ladrillo con mis propias manos y sellado con material resistente al calor, que me costó 3 ampollas y un pulgar quemado. Volteaba los filetes como si ese fuera su lugar. Llevaba mi viejo delantal con la frase autorizado para asar, ya con la letra G apenas visible. Se reía demasiado fuerte. Daba palmadas en demasiadas espaldas. Contó una historia sobre cómo ese patio siempre fue como su segundo hogar. Algunos rieron por compromiso. Luego hubo silencio. Rebecca y Megan fingían bien, pero no lo suficiente. Megan no soltó el teléfono en toda la tarde. Fingía sonreír cuando le hablaban. Rebecca ayudaba a llevar platos, pero se sobresaltó cuando alguien mencionó la universidad. Respondió algo sobre ajustes de becas, y cambió de tema antes de que alguien pudiera preguntar por qué. Pero la protagonista de esa tarde ni siquiera estaba allí. Mi silla. La vieja reclinable que sacaba todos los veranos. La del brazo deformado por la chispa que Rebecca dejó caer en 2008. Allí estaba, vacía, su silueta marcada en el césped como si un fantasma siguiera sentado, observando. Nadie la tocó. Nadie se sentó. Kyle hizo un gesto como si fuera a hacerlo, plato en mano, pero se rió solo y terminó dejándose caer en una tumbona de plástico. Porque él sabía. Todos sabían. Yo no había llamado. Ni una palabra. Ni un mensaje. El teléfono seguía encendido, pero en silencio. Sus nombres acumulados como lápidas ignoradas. Dana había enviado 2 mensajes. Uno decía, hablemos cuando estés listo. El otro, horas después, no hagas esto más grande de lo que ya es. No respondí. Y no pensaba hacerlo. Porque cuanto más callaba yo, más fuerte crujía su fantasía. Dana no dejaba de mirar el jardín. Como si esperara que yo entrara con una cerveza fría y cara de perdido, listo para perdonar, porque siempre fui el estable. Pero el problema con los estables es que cuando nos movemos, no hacemos ruido. Hacemos ausencia. Y la ausencia grita más que cualquier voz. Cuando el cielo empezó a oscurecer y las velas de citronela titilaban contra las sombras, ya no les quedaban chistes. La música se cortó 2 veces. Nadie se molestó en volver a conectarla. Kyle dejó de reír. Dana bebía más lento. Los vecinos se fueron temprano. Y la silla seguía vacía. Todavía esperando. Todavía recordándoles. Me reemplazaron. Pero nunca me eliminaron. Joyce abrió la puerta con una bata puesta. El cigarro ya encendido entre sus dedos. El delineador corrido, como si acabara de despertarse o nunca hubiera dormido. Su casa olía a lavanda, bourbon y a duelo inconcluso. Ese tipo de lugar donde los recuerdos se adhieren a los muebles y las discusiones quedan marcadas en las paredes. «Todavía manejas esa Silverado oxidada», murmuró mientras yo entraba. Sin abrazo. Sin sonrisa. Solo su presencia, cruda. Me lleva a donde necesito, respondí. Soltó una carcajada seca. Bueno, ojalá hoy te lleve a la verdad. Le tendí el café. Negro. Sin azúcar. Como solía tomarlo cuando mi hermana, que Dios la tenga en su gloria, aún vivía. Y Kyle no era más que un idiota encantador, no el parásito calculador que es ahora. Nos sentamos frente a frente en su mesa de cocina. Rayada por años de dados y discusiones. Un reloj a mis espaldas hacía tic-tac con insistencia, pero ella ni se inmutaba. «Sé por qué estás aquí», dijo al fin, recostándose como si hubiese esperado toda su vida este momento. «Y tienes razón en preocuparte. Kyle no es un alma perdida, Tom. Es un maldito parásito. Siempre lo ha sido». No dije nada.
La dejé hablar. Encendió otro cigarro con la brasa del anterior y se quedó mirando por la ventana. ¿Sabes que en el 2006 usó mi crédito para comprarse una motocicleta? La puso a mi nombre. Dijo que me iba a sorprender con un viaje. Y vaya si me sorprendió. 3 meses después, tenía la cuenta en números rojos y él había desaparecido. Apreté la taza con más fuerza. No se detuvo. Le hizo lo mismo a Lisa y Arande. Incluso a Maureen. La mujer tenía 72 años y creyó que él la amaba. Después de que lo dejó, la llevó a juicio para pelearle por el perro. Por el perro, Tom. Sentí algo endurecerse dentro de mí. Una lámina de acero que pensé haber enterrado cuando murió mi hermana. Kyle ni siquiera fue al funeral. Dijo que estaba en el extranjero. Joyce después me contó que estaba en Albany. Viviendo con una profesora divorciada. Exprimiéndola por cada cheque de manutención. «Va donde está el dinero», dijo Joyce, entornando los ojos. Dana es solo su próxima fuente. ¿Y tus hijas? No son más que herramientas. Pequeñas llaves para mantenerlo presente. Dana cree que es diferente, murmuré. Joyce soltó una risa amarga. Todas creen eso. Hasta que él vacía la cuenta bancaria y deja una nota pegada al microondas. Saqué una foto. Dana y Kyle en el porche trasero. Demasiado cerca. Con miradas demasiado cómplices. La había tomado un investigador privado que contraté semanas atrás. Cuando algo en mis entrañas me dijo que esto no era solo una aventura. Era estrategia. Joyce la examinó. Su boca se torció. Sí, esa es la cara de Kyle. Como si ya estuviera contando la pensión de alguien más. Guardé la foto y me puse de pie. Las piernas me pesaban como barras de hierro. Y el estómago. Silencioso. Demasiado silencioso. ¿Vas a detenerlo?, preguntó. No, respondí. Ya lo hice. Ella inclinó la cabeza. Intrigada. ¿Esa carpeta que llevas? ¿Es seguro? ¿O es venganza? Ambas. Ella sonrió. A tu hermana le habría encantado eso. Lo sé. No la abracé al irme. No éramos ese tipo de familia rota. Pero me detuve en el umbral y me giré. Joyce. Una cosa más. Dijiste que Maureen tenía un perro. Asintió. Sí. Un pequinés. Muy alegre. Ella luchó en la corte por el perro. Gastó 6.000 en abogados. Ganó el juicio. Y una semana después se lo vendió a su sobrina. Dejé que la puerta se cerrara tras de mí con ese dato zumbando en mi cabeza como un tornillo suelto en una caja de fusibles. Ese era Kyle. Siempre con una sonrisa. Siempre fingiendo. Pero ahora no sabía que el juego había terminado. Y yo tenía el libro de reglas en las manos. Lo primero que hice fue cerrar el fondo universitario. No cancelarlo. Solo redirigirlo. Los pagos de matrícula de Rebecca estaban programados automáticamente desde hacía años. Como un reloj. Dana nunca preguntó. Jamás quiso saber de dónde salía el dinero. Asumía que era cosa de magia. O tal vez pensaba que yo seguiría pagando por costumbre. Como un perro viejo y obediente que mueve la cola mientras ella acariciaba el ego de Kyle en el porche. Pero en el momento en que entregué todo el control financiero a Ar, mi amigo más antiguo y el único al que confiaría mi último aliento, esos pagos se detuvieron. Me llamó la noche antes de ejecutar todo. ¿Estás seguro, Tommy? Hazlo. Y lo hizo. Al mediodía del día siguiente,
El fideicomiso ya no estaba a mi nombre. Estaba bajo una entidad discrecional con estipulaciones que Dana no podría descifrar ni en sueños. Necesitaría 2 abogados, 3 códigos y mi permiso desde la tumba para tocarlo. Y adivina qué. No le dejé nada. Luego cerré las cuentas conjuntas. Poco a poco. Con estrategia. La cuenta corriente principal fue la primera en ser vaciada y trasladada a un banco privado en el norte del estado, donde el gerente aún me debía un favor desde que le rehice todo el panel de fusibles durante un apagón en el 2003. No hizo preguntas. Solo asintió y me entregó una clave de acceso segura. Los ahorros fueron los siguientes. Eso afectó a Dana de inmediato. Imagino que abrió su aplicación del banco esperando ver su pequeño colchón de seguridad, pero en su lugar encontró un 0 brillando como un dedo medio digital. Probablemente lo actualizó 3 veces. Después, la hipoteca. Pocos saben que se pueden reasignar los beneficiarios de una hipoteca con el lenguaje correcto en un fideicomiso y un banco que colabore. Dana no estaba en el título desde que refinanciamos el año pasado. Dijo que quería mantener su puntuación crediticia intacta. Así que tomé la propiedad completa y oculté la cláusula dentro del fideicomiso. Ahora la casa pertenece a una sociedad de bienes que crea nombre de mi amigo. No técnicamente mía. No legalmente suya. No es venganza. Es arquitectura defensiva. No estaba quemando la casa. Me estaba llevando las paredes conmigo. Para el jueves, Dana ya llamaba. Su tono cambiaba en cada mensaje de voz. El primero fue dulce. Hola, solo quería saber si estás bien. Te extrañamos. Hablemos. El siguiente, molesto. Vi las alertas de la cuenta, Thomas. ¿Es esto realmente necesario? Luego, vino el pánico. Rebecca dice que no puede inscribirse en las clases de primavera. ¿Qué diablos estás haciendo? Y al final, la rabia. ¿Crees que esto te hace ver fuerte? Te hace ver patético. Por eso las chicas necesitaban a Kyle. Él no es mezquino. Esa me hizo reír. No porque fuera graciosa, sino porque confirmó todo lo que Joyce había dicho. Dana no estaba molesta porque me fui. Estaba molesta porque me llevé el mapa. Se acabó el dinero fácil. Se acabaron los planes de respaldo. Kyle podría ser encantador, pero Kyle no sabía cómo pagar impuestos a la propiedad. Kyle no podía refinanciar absolutamente nada. Kyle era un marcador de posición. Era de esos tipos que sonríen amablemente en las parrilladas, pero que no resistirían 3 ciclos de facturación sin que alguien viniera a rescatarlos económicamente. Y Dana, ella había pasado tanto tiempo desempeñando el papel de reina en una casa que construí con mis propias manos, que jamás se molestó en aprender cómo mantenerla en pie. Mis respuestas fueron deliberadamente escuetas. De hecho, no hubo ninguna. Ni una llamada. Ni un mensaje. Ni una explicación. Porque el silencio no es debilidad. Es cerrojo. Y cada puerta que creyeron haber dejado entreabierta a mis espaldas ya estaba asegurada. Sellada. Refuerzada. Que golpearan si querían. Que gritaran si les nacía. Podían aporrear esas puertas el tiempo que quisieran. Yo ya no estaba adentro. Yo ya estaba fuera. Libre. La primera fisura real ocurrió una mañana de lunes. Kyle intentó llevarse mi camioneta. No tomarla prestada. Llevarla. Había estado estacionada en la entrada por días. Limpia. Con el tanque lleno. La caja de herramientas aún cerrada con llave en la parte trasera. Dana seguramente le soltó alguna tontería tipo, ya prácticamente es tuya.
O tal vez él ya se sentía con derechos después de 3 semanas actuando como si viviera ahí. Forcejeó con la cerradura. No funcionó. Abrió el capó con esa seguridad falsa de quien no tiene ni idea. Fue entonces cuando apareció mi abogado. Sin traje. Sin Mercedes. Solo un tipo con vaqueros, un sobre de Manila y la expresión de quien ha dicho esto muchas veces. Le entregó a Kyle una orden de cese inmediato junto con una copia de las modificaciones del fideicomiso de la propiedad y una notificación de allanamiento redactada exclusivamente para él. El tono no era amable. El contenido era preciso como bisturí. Kyle hojeó la primera página. Se puso pálido en la segunda. Y al llegar a la tercera, ya sudaba como si le hubieran apuntado con un reflector industrial directo al pecho. No puedes echarme, balbuceó. La voz quebrada. Dana dijo. Dana dice que la casa. Mi abogado lo interrumpió. Y tú tampoco eres el dueño. Tienes 24 horas. Kyle se giró hacia Dana, que había salido en pantalones de pijama y con una sonrisa nerviosa que se deshacía. Díselo, le susurró Kyle entre dientes. Dile que esto es un error. Los ojos de Dana se movieron inquietos. Miró los documentos, luego a Kyle, luego hacia la casa, como esperando que los ladrillos confirmaran su versión. No pronunció ni una palabra. A medianoche, Kyle ya no estaba. Ni siquiera recogió toda su ropa. Solo se llevó la bolsa de lona con la que había llegado, el cargador del móvil y esa sonrisa arrogante que se desmoronó frente a las consecuencias reales. Los vecinos lo vieron marcharse. Y eso fue más importante de lo que ella comprendía. 2 días después, la señora Delany, la que vive 3 casas más allá, le comentó al cartero que el chico con perilla ya no se veía por ahí. Y eso derivó en, no era su primo, ¿verdad? Luego alguien en la farmacia comenzó a comentar en voz baja que el esposo de Dana no se dejaba ver desde hacía semanas, pero su primo había estado cortando el césped. Los rumores, como las termitas, no necesitan hechos. Solo puertas de entrada. Y Dana las había dejado todas abiertas. Intentó repararlo. Organizó un pequeño brunch. Subió una foto a Instagram donde aparecían Rebecca y Megan fingiendo reírse con tortitas delante. Pero las sillas delataban. Una estaba vacía. La sombra de Kyle era más grande en su ausencia que cuando estaba físicamente allí. Rebecca dejó de salir en el fondo de las fotos. Megan ya no sonreía. En cada imagen parecía molesta, como si supiera que todo era un montaje y que el decorado se estaba viniendo abajo. Dana empezó a llamar otra vez. No solo a mí. También a Art, al abogado, incluso a mi contable. Sus mensajes empezaban cordiales pero degeneraban rápidamente en súplicas. Tenemos que hablar sobre la matrícula. Hay una carga sobre el coche. ¿Por qué? Necesito los documentos fiscales. No, Dana. Lo que necesitas es un botón de rebobinado. Pero ya no hay uno. No ahora. La vida que intentó construir alrededor de Kyle nunca fue una estructura. Fue papel tapiz pegado sobre madera. Y la tormenta finalmente llegó. Kyle desapareció. Y con él, la estructura de la casa comenzó a desmoronarse. La misma mujer que una vez me dijo que era reemplazable, estaba empezando a descubrir que hay cimientos que no se reconstruyen. Solo se lamentan. El primer golpe para Rebecca llegó con una notificación roja en el portal de su universidad. Pago rechazado. Inscripción en pausa. Al principio no se alarmó. Pensó que se trataba de un error del sistema. Tal vez su madre se había olvidado de transferir el dinero. O quizá la oficina de ayuda financiera había cometido otra equivocación.
Ese tipo de cosas ocurrían. La burocracia en su vida siempre había sido un caos. Envió un mensaje a Dana. Hola, ¿puedes revisar lo de la matrícula? Dice que no se procesó. Ninguna respuesta. Entonces llamó. Dana contestó en voz baja. Te llamo luego. Estoy en medio de algo. Y colgó. Nunca devolvió la llamada. Esa misma tarde, Megan irrumpió en la cocina, cargada con una furia adolescente que se notaba hasta en su sudadera. ¿Por qué se cortó el wifi? Estoy en mitad de un trabajo en grupo y se cayó todo. Dana abrió la aplicación del router en su teléfono y frunció el ceño. Dice que la cuenta está suspendida. ¿Cómo que suspendida? No sé. Lo arreglo. No lo arregló. Porque en ese mismo instante, su teléfono del trabajo vibró con otra alerta. Acceso denegado. Por favor, contacte con su institución financiera. Dana se quedó mirando la pantalla como si las palabras estuvieran escritas en un idioma que no entendía. Probó con el portátil de la empresa. La contraseña falló. Lo intentó de nuevo. Nada. Para cuando llamó al banco, ya lo intuía. Su nombre había desaparecido. Eliminado de todas las cuentas vinculadas al fideicomiso original. Incluida la cuenta de capital inicial del negocio, donde yo había depositado pequeñas sumas a lo largo de los años. Un poco aquí. Un poco allá. Siempre lo suficiente como para que sintiera poder y control. Pero nunca tanto como para que fuera dueña real de algo. Señora, lo lamento, dijo el agente bancario. Pero usted no está autorizada en esta cuenta. Tendremos que hablar directamente con el señor Holcomb. Colgó antes de empezar a gritar. Megan lo notó. ¿Qué está pasando? Nada, murmuró Dana. Solo que tu padre está actuando como un niño. Rebecca perdió la paciencia. Señora. ¿Dónde está él? Dana no respondió. Esa noche, Rebecca trató de llamarme. 3 veces. Dejé sonar el teléfono cada vez. Observando cómo su nombre parpadeaba en la pantalla como un latido que ya no sentía. Luego llegó el mensaje de voz. Su voz sonaba más pequeña de lo que recordaba. Cansada. Quizás por primera vez en su vida. Papá, si estás escuchando esto, sé que probablemente no quieras hablar conmigo. Y lo entiendo. Pero, ¿podrías al menos decirme qué está pasando? Megan está perdiendo el control. Mamá actúa como si todo estuviera bien. Pero no lo está. Te fuiste. El dinero se fue. Es como si la casa entera se estuviera deshaciendo. Solo necesito saber si estás bien. Por favor. Háblanos. Escuché ese mensaje 2 veces. Luego otra vez. Y después lo borré. No por rencor. Sino porque si lo guardaba, lo escucharía 100 veces más y empezaría a imaginar segundas oportunidades. Y con la traición, no hay segundas oportunidades. Lo que sentían ahora, esa desconexión, esa inseguridad, esa impotencia, no era castigo. Era gravedad. Porque durante 20 años, fui la fuerza silenciosa que sostenía el techo. Pagar la matrícula. Arreglar grifos que goteaban. Reemplazar el router antes de que alguien notara que algo fallaba. Y ahora empezaban a entender lo que realmente significa el silencio. No la ausencia de ruido, sino la presencia del vacío. Aparqué 3 casas más abajo. No por miedo. Por dignidad. No quería que pensaran que había regresado. No para cenar. Ni por una segunda oportunidad. Ni para buscar redención. Subí por la entrada sin titubeos.
Sin escena. Solo un hombre viniendo a recuperar lo que era suyo. El césped estaba alto. Antes lo cortaba Kyle. Megan, desde luego, no lo haría. Dana jamás tocaba el cortacésped, a menos que fuera para venderlo. El porche crujió, como si aún me reconociera. Entré. La llave funcionaba. No habían cambiado la cerradura. Realmente pensaban que volvería arrastrándome, tarde o temprano. Dentro, la casa tenía otro olor. No desagradable. Solo, ajeno. Ese tipo de cambio sutil que no se percibe hasta que el que dio forma a ese espacio deja de estar. Megan estaba en la escalera. Se quedó paralizada al verme. Móvil en una mano. Tazón de cereal en la otra. Su mirada lo decía todo. Sorpresa. Y, tal vez, en medio de la confusión, algo parecido a la vergüenza. No dijo nada. Solo se quedó allí, respirando superficialmente. Asentí con la cabeza y seguí caminando. Dana estaba en la cocina, con su segunda taza de café. O quizás su tercera copa de negación. Al oír la puerta, gritó. «Tom». Salió justo cuando llegaba a la chimenea. El estante aún tenía el mismo desorden. Una planta artificial. Una cinta del tercer lugar de natación de Megan. Una bola de nieve de Vermont. Y al centro, una foto. Nosotros. Navidad, hace 3 años. Yo en el medio. Dana junto a mí. Rebecca y Megan, una a cada lado, todas con pijamas a juego que Dana dijo haber comprado, en tono irónico. Tomé la foto. La sujeté como si fuera frágil, aunque el cristal era grueso. Detrás de mí, Dana habló. La voz pasó de un tono forzadamente tranquilo a uno casi quebrado. Sigue siendo su padre, Thomas. Me giré. La vi más pequeña. No más delgada. Más pequeña. Como si la realidad hubiera recortado cada fantasía que había creado. Los labios agrietados. El cabello sin arreglar. La bata tenía un desgarrón en la manga. Ellos tomaron su decisión, dije. Deslicé la foto dentro del bolsillo de mi abrigo. Y yo la mía. Ella dio un pequeño paso al frente. No lo suficiente como para tocarme. Solo lo justo para simular que aún ejercía alguna atracción. No puedes simplemente borrar todo. Levanté una ceja. Qué curioso. Eso es precisamente lo que intentaste tú. Detrás de ella, Megan había salido al pasillo. Rebecca estaba cerca de las escaleras, a mitad de camino. Ambas calladas. Ambas observando. No les dirigí la palabra. A los fantasmas no se les saluda. La voz de Dana bajó de tono. No puedes seguir castigándolas. Son solo niñas. No, Dana. Son adultas. Y observaron cómo prendías fuego. Y no hicieron nada por apagarlo. Durante un segundo, solo un segundo. Su rostro se descompuso.